Él firmó los papeles del divorcio, y luego desató un secreto que destrozó su mundo. La mañana de Navidad, entró en mi sala de estar como si fuera su escenario, vestida de rojo como una villana que se creía la heroína. Detrás de ella, David, su esposo del trabajo, entró como si fuera el dueño del lugar. El mismo hombre que una vez me preguntó si podía tomar prestados mis palos de golf. Ahora sonreía con aire de suficiencia en mi vestíbulo mientras mi esposa sostenía una bolsa de regalo y los papeles del divorcio como si fuera un retorcido juego de amigo secreto. Buenos días, dijo con una alegría falsa. Feliz Navidad. Levanté la vista del fuego. Ya conocía la tensión en su mandíbula, el ángulo petulante de la barbilla de David, el exceso de colonia. Ni siquiera era sutil. No lo había sido en meses. Entonces me entregó el sobre. Grueso, con pestañas impresas profesionalmente. David se inclinó más cerca, sonriendo. Es hora de pagar, dijo con esa sonrisita que te hacía querer poner a prueba la gravedad usando sus dientes. Tomé los papeles. Leí exactamente 3 palabras: disolución del matrimonio. Mi bolígrafo ya estaba destapado. Firmé la primera página, pasé a la última y firmé de nuevo. Con calma, deliberadamente, en silencio. Ella parpadeó. David frunció el ceño. Esa no era la reacción que esperaban. Me levanté y caminé hacia la repisa de la chimenea, tomé una pequeña caja del tamaño de un joyero. Envoltura plateada, cinta roja. Me di la vuelta y se la ofrecí a su abogado, que estaba sentado incómodamente al borde de mi sofá, lamentando ya estar allí. También te he traído algo, dije. Él dudó. La abrió. Dentro había un documento doblado, nada llamativo, sin carta de presentación, sin amenazas, solo una hoja de papel legal con fecha estampada, 4 firmas y una línea resaltada en amarillo. El rostro del hombre palideció como si acabara de ver un accidente de coche en cámara lenta y se diera cuenta de que iba en el asiento del copiloto. Se inclinó hacia ella, con la voz temblorosa. Necesitas empezar a suplicar ahora mismo. Su cabeza se giró bruscamente hacia él. ¿Qué? ¿Hablas en serio? La mano de él ya temblaba. ¿De dónde sacó esto? Sonreí pero no respondí, porque como lo conseguí no importaba. Existía y era válido. Una cláusula enterrada en lo profundo del acuerdo de sociedad que su propio padre había escrito cuando su startup todavía suplicaba a los bancos por capital inicial. Cláusula 7.3, veto del socio comanditario, firmada por el inversor silencioso, su propio padre. Nunca fue eliminada, nunca actualizada, simplemente estaba ahí, esperando hasta ahora. Y ahora que ella había nombrado a David como director de operaciones interino, nada menos que por preocupaciones éticas, su firma activó una revisión automática y una votación de sucesión. No tenía idea de lo que había firmado. O tal vez pensó que la cláusula era solo mobiliario legal, algo para decorar el documento, no para reducir su carrera a cenizas. David parecía confundido. ¿Qué demonios está pasando? Lo miré directamente a los ojos. Me pregunto cuántas reuniones de trabajo más tienes programadas en el Marriott del centro, habitación 912, ¿verdad? La misma que el viernes pasado. Él se estremeció. Ella parecía como si le hubieran abofeteado con un archivador abierto. Esta es la parte donde la mayoría de los hombres alzarían la voz. Voltearían la mesa. Llorarían. Golpearían. Suplicarían. Yo no. Verás, yo ya había hecho los cálculos. Años atrás. Supe desde el momento en que David comenzó a aparecer en nuestras historias. Sus chistes en la cena llevaban su nombre más que el mío. Ella no dejaba de llamarlo su gemelo. Luego se convirtió en su socio. Luego en mi otra mitad. En algún punto, dejé de corregirla. Simplemente empecé a coleccionar. Ahora, ya que estás aquí, si estás escuchando hasta aquí y no estás suscrito, quizás deberías arreglarlo, porque aparentemente más del 90% de ustedes no se suscriben aunque estén devorando la historia completa. Y, honestamente, el equipo detrás de esto prospera con ese apoyo. Cada clic nos ayuda a traerte historias exactamente como esta. Del tipo que no parpadean, no tartamudean y, definitivamente, no perdonan. En fin, el abogado buscó su teléfono.
Levanté una ceja. ¿Crees que llamar a alguien deshará un contrato que tu cliente ya activó? Lo soltó como si fuera un carbón al rojo vivo. Ella intentó arrebatar el documento. Él lo retiró. No puedes hacer esto, siseó ella. No dije. Tú ya lo hiciste. David intentó intervenir. Mira, quizás todos. Lo interrumpí. ¿Cargaste el vino o el hotel a la cuenta de gastos? Él parpadeó. ¿Qué? Porque tengo el resumen trimestral de las tarjetas corporativas y los registros de la auditoría interna. Solo quiero saber bajo qué partida lo pusiste, desarrollo de clientes o gastos personales. No respondió. No necesitaba hacerlo. Me hice a un lado. Disfruten de su Navidad. Y luego salí, dejándolos sentados en el silencio. El fuego crepitaba detrás de ellos, y la mecha que yo había estado encendiendo durante meses acababa de llegar a la caja marcada como cláusula de sucesión. Ella bufó de la manera en que la gente lo hace cuando finge no oír una alarma de incendios. Demasiado fuerte, demasiado rápido. Está fanfarroneando, dijo, mirando de reojo a David, quien le devolvió una sonrisa torcida como si esto fuera solo otro incómodo ejercicio de creación de equipos. Probablemente lo imprimió él mismo. Su abogado no respondió. No sonreía. Estaba inclinado hacia adelante, con los nudillos blancos alrededor del papel. Sus ojos recorrían el texto como si leer más rápido pudiera borrar las palabras ya grabadas en tinta. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó, con la voz quebradiza. Me encogí de hombros, sirviéndome un trago de whisky. No importa. Está firmado. La tuya es una de las firmas, por si tienes curiosidad. Página 3. Fue entonces cuando la buscó. Sus ojos se fijaron en algo y se quedaron ahí. Cláusula 7.3. No estaba enterrada. No estaba oculta. Estaba resaltada en el documento original. Amarillo, ligeramente desvaído, pero aún visible. Cualquier directivo ascendido dentro de una línea de reporte donde se haya documentado un conflicto de intereses estará sujeto a una votación inmediata de sucesión. Todas las partes perderán sus derechos de decisión durante el periodo de la infracción. Ese es el lenguaje oficial. El significado real, si te acuestas con tu subordinado y aún así lo asciendes, y tu padre es un socio silencioso con derecho a veto, acabas de regalar tu corona en silencio. Meses atrás, en el momento en que firmó el memorando de ascenso de David, el reloj comenzó a correr, y yo solo era el tipo que sostenía el cronómetro. Lo que pasa con las investigaciones de ética es que no desaparecen. Simplemente permanecen en silencio, especialmente si el acusador original desaparece con un acuerdo y un acuerdo de confidencialidad hermético, que es exactamente lo que sucedió con la diseñadora junior que se fue el trimestre pasado después de una queja por ambiente hostil que involucraba, lo adivinaste, a David. Esa queja fue directamente al subcomité de ética. Y mientras mi esposa aprobaba el nuevo y brillante título de David, el registro de ética todavía tenía su nombre marcado. Etiquetado en amarillo, en revisión. Ascenso más conflicto más interés familiar es igual a cláusula 7.3. Le dio a su padre, quien, repito, posee el 37% de su empresa, un bate legal y le rogó que lo usara. ¿Y yo? Yo simplemente le entregué la pelota. David miró al abogado. Espera, espera. ¿Estás diciendo que esta cosa es real? Su voz se quebró un poco en real, y disfruté eso. Ella miraba de un lado a otro entre nosotros, luego al abogado. Me dijiste que esta cláusula era obsoleta. Él no respondió. Ella se inclinó. Dijiste que sería eliminada en la próxima ronda de accionistas. Nunca fue eliminada, dije. Pero admiro la confianza que se necesita para entregarle a tu padre el equivalente legal de una guillotina y luego bailar debajo de ella en tacones. El rostro de David se quedó sin color. ¿Por qué su padre firmaría eso? Esa era una mejor pregunta. Y la respuesta era simple. A su padre no le caía bien yo. Pero me respetaba. Una rara distinción. Más importante aún, odiaba la vergüenza pública. Creía en las empresas familiares como algunas personas creen en los linajes.
Y ver a su hija pasear su aventura como una maldita charlatán fue suficiente para hacer que incluso un socio silencioso comenzara a hablar. Especialmente cuando vio las fotos. Especialmente cuando leyó las transcripciones. Especialmente cuando se enteró de que David accedió a una cartera de clientes desde las credenciales de ella para reasignar un contrato bajo su propio nombre. Oh, sí, también tenía eso. Así que, mientras ella ponía los ojos en blanco y preparaba su pequeño teatro navideño, su padre leía el informe de ética que yo le había entregado discretamente en su estudio. A solas, con un vaso de brandy en una mano y una pluma en la otra. Firmó la cláusula de veto, luego me entregó el original. Úsalo si alguna vez olvida quién construyó esto, dijo. Ella lo olvidó, y yo no. David se movió incómodamente. No podemos. ¿Cómo? ¿Luchar contra esto? El abogado se levantó. No los miró a ellos, solo recogió sus papeles lentamente. Pueden intentarlo, dijo. Pero la votación tiene que ocurrir. Y por lo que he oído, la Junta ya se está reuniendo. Me miró a mí, no con ira, sino con respeto, y quizás un poco de miedo. No estás fanfarroneando, dijo. Levanté mi vaso. Feliz Navidad. Se fue sin decir una palabra más. Mi esposa lo miró fijamente. Sus labios se separaron, pero no salió nada. Sus manos temblaban, no por el frío, sino por la comprensión de que no la habían superado en el juego. Ella misma había firmado su derrota. David, todavía detrás de ella, susurró, pensé que habías dicho que a tu padre no le importaría. Ella no respondió. No necesitaba hacerlo, porque ambos sabíamos que a su padre le importaba mucho, especialmente el legado. Y él acababa de asegurarse de que el de ella terminara entre paréntesis. 3 meses antes de Navidad, me encontré en un estudio lleno de libros que nadie había tocado en años, frente a un hombre que una vez me dijo, eres listo, pero no naciste listo. Mi suegro, Martin Olcraftoft, inversor mayoritario silencioso, hecho a sí mismo si ignoras los 2 fondos fiduciarios con los que empezó. Nunca nos habíamos caído bien. Respeto, quizás. ¿Afecto? Ni siquiera en teoría. Mi apretón de manos siempre era demasiado firme para su gusto, mi tono demasiado plano. No aprobaba cómo me vestía, cómo hablaba, o cómo me negaba a jugar el juego del yerno. Pero había una cosa que Martin Olcraftoft respetaba por encima de todo, el orden, las líneas limpias, los contratos firmados, nada de drama. Así que cuando le entregué una carpeta con fotografías, correos electrónicos, registros de tarjetas de acceso y recibos, fechados, catalogados y con referencias cruzadas al minuto, no resopló, no levantó la voz, simplemente sirvió 2 dedos de whisky, deslizó un vaso por la mesa y se sentó. No me bebí el mío. Elogió el contenido en silencio, página por página, con expresión indescifrable, deteniéndose ocasionalmente, una vez para fruncir el ceño, otra para sonreír con suficiencia, y una vez, cuando llegó a un mensaje de texto donde su hija me llamaba, el viejo motor que todavía zumba, suspiró. Se ha vuelto descuidada, murmuró, volviendo a meter los papeles en la carpeta. Y sentimental. Creo que la palabra es engreída, repliqué. No discutió. En cambio, abrió el cajón inferior de su escritorio, sacó un sobre de manila gastado y lo dejó frente a mí. Era grueso, amarillento en los bordes, la solapa sellada con una pegatina de cera roja que llevaba el sello de fundación de la empresa, 2 halcones flanqueando una antorcha. Nunca le mostré esto, dijo. ¿Qué es? Una cláusula que ella no conoce. Un detonante de sucesión. La redacté cuando nombró a David jefe de ventas el año pasado. Tenía un presentimiento. ¿Entonces por qué no la usaste? Me miró a los ojos por primera vez esa noche. Porque todavía no había humillado a la familia. Solo me había insultado en privado. Puedo vivir con los insultos, pero la deshonra. Empujó el sobre hacia mí. Entrégaselo si intenta destripar a esta familia públicamente. Ni un segundo antes. Lo recogí. Se sentía más pesado de lo que parecía. No soy tu soldado, dije. Se reclinó, agitando lo último de su bebida. No, dijo. Eres algo mucho más peligroso que eso. Y eso fue todo. Sin apretón de manos, sin momento de conexión,
solo una fría transacción entre dos hombres que no se caían particularmente bien, pero que entendían el valor de las consecuencias. Llevé el sobre a casa y lo guardé en una caja a prueba de fuego detrás del título de propiedad de la casa y una fotografía de mi hijo en su primer partido de fútbol. No volví a mirarlo. No hasta la mañana de Navidad. No planeas la venganza por el drama. Eso es lo que nunca entienden. La verdadera venganza es logística. Logística silenciosa. Construyes el andamio. Esperas. Ves cómo te entregan la soga. Luego dejas que la gravedad haga lo que mejor sabe hacer. Y cuando ella entró en mi sala de estar con lápiz labial rojo y traición, arrastrando a su pequeño y engreído perrito faldero detrás de ella, sonriendo como si acabara de contar el mejor chiste de la historia, no necesité reaccionar, porque 3 meses antes, su padre ya se había reído el último. Y yo había estado guardando la entrega desde entonces. Las puertas automáticas de Aircraft Dynamics se abrieron con un siseo a la 1:37 de la tarde. Ni siquiera se detuvo en la recepción, simplemente pasó furiosa como si el pánico tuviera una credencial de acceso. Sus tacones golpeaban el suelo de baldosas como disparos. 4 ejecutivos en el pasillo fingieron no verla. Uno se metió abruptamente en la sala de descanso, con el teléfono de repente pegado a la oreja. Ella ya estaba buscando los estatutos de la empresa en su teléfono, desplazándose con dedos temblorosos, buscando algún resquicio legal, la cláusula de sucesión. La caligrafía de su padre. No la había visto desde desde su primera presentación para inversores. Esa cláusula era simbólica, decorativa, como un viejo escudo familiar que ya nadie pule. Ahora estaba en llamas. Llegó al último piso. La sala de juntas ejecutivas se cernía ante ella. Paredes de cristal, frías y silenciosas. Las puertas dobles de roble ya estaban cerradas, pero no con llave. No llamó. Dentro, 12 hombres y mujeres se sentaban alrededor de una larga mesa de piedra gris. Sin ordenadores portátiles, sin cafés, solo carpetas frente a cada uno de ellos, ordenadas, intencionadas. En el extremo de la mesa, su padre. Ni una palabra. Ni siquiera la miró. Abrió la boca para hablar, quizás para gritar, quizás para exigir, pero la presidenta de cumplimiento se aclaró la garganta antes de que una sola sílaba escapara. Estamos en sesión, dijo la presidenta secamente. Por favor, tome asiento. Su boca se cerró. Se sentó. La carpeta frente a ella tenía una página visible. Una sola línea resaltada, cláusula 7.3, activada por conflicto ético interno y ascenso en línea directa. Se quedó helada. La presidenta se ajustó las gafas, leyendo en voz alta. Según la cláusula de veto presentada y sellada por el socio silencioso Aircraft y ratificada en el segundo trimestre del año pasado, el nombramiento de cualquier directivo con una queja ética interna pendiente, si es CEO firmado por una parte relacionada, constituye motivo para una revisión de sucesión inmediata. La debida diligencia muestra que la CEO firmante, la señora Aircraft, aprobó el ascenso del señor David Hess mientras dicha queja estaba pendiente y sin la consulta completa de la Junta. Quería decir que no estaba activa, que la queja se había resuelto, pero la queja no se había cerrado, solo se había pagado discretamente, y ahora ya no era discreta. La presidenta continuó, según la revisión legal, la cláusula es vinculante, ha sido ratificada previamente y cumple con los estándares de quórum. Como tal, ahora invocamos una votación de sucesión. Se volvió hacia su padre. Él todavía no la había mirado. La presidenta habló de nuevo, tranquila y experimentada. Ahora nominaremos a un sucesor para asumir las responsabilidades interinas de director de operaciones. El nominado hizo una pausa y miró hacia abajo. Es el señor Calvin Rowe. Su mandíbula se tensó. Calvin, el director de cumplimiento, el hombre más aburrido y dolorosamente ético del mundo. Una vez lo llamó, un portapapeles consciente, durante una reunión fuera de la oficina, en su cara. David lo había estado preparando para una salida silenciosa. Ahora él estaba tomando el asiento de David. ¿Alguna objeción?, preguntó la presidenta. Silencio. Ella lo intentó. Esperen. Todos a favor, presionó la presidenta, ignorándola. 12 manos se levantaron, incluida la de su padre. Unánime. El mazo golpeó la mesa una vez.
Sucesión activada. David estaba fuera. Ella, suspendida. Pendiente de revisión de cumplimiento. Acceso congelado. Privilegios ejecutivos revocados. Salario suspendido hasta la finalización de la revisión. La cláusula era brutal en su redacción. Clínica, como un obituario escrito por un abogado. Una página se deslizó frente a ella. La miró fijamente. Firme aquí para acusar recibo, dijo la presidenta. Esto no es una admisión de culpabilidad. Solo la confirmación de que la votación ha tenido lugar. Miró a su padre. Finalmente, él estaba bebiendo agua. Aún no la había mirado, pero la comisura de su boca se contrajo. No era exactamente una sonrisa, solo la gravedad devolviendo todo a su lugar. Firmó y luego se levantó. Nadie le dijo que se fuera. Simplemente lo supo. Al salir, se cruzó con David en el pasillo. Él parecía confundido. ¿Lo detuviste? Ella no respondió. Y él no volvió a preguntar, porque para entonces ya estaba buscando su tarjeta de acceso y ya no emitía ningún sonido. El sol apenas comenzaba a ponerse cuando entró en el camino de entrada. El aire frío, fino y cortante, se aferraba a los pinos que bordeaban la propiedad. Presionó el control remoto en su visera. La puerta no se movió. Ni un pitido. Ni un zumbido, solo silencio. Lo presionó de nuevo. Nada. Luego apareció un mensaje en la pantalla de su coche: acceso denegado. Código inválido. Su mano quedó suspendida en el aire un segundo más de lo debido, como si su cerebro no pudiera procesar un mundo donde su código no funcionaba. Dio marcha atrás. Aparcó fuera de la puerta, caminó. El camino hacia la puerta principal estaba despejado, con sal, eficiente, estéril, como si alguien lo hubiera cuidado para los invitados, pero no para ella. Las luces del porche se encendieron a medida que se acercaba, sensores de movimiento activados por su presencia. Se sintieron acusadoras. En el felpudo, una caja. Nada sentimental, ni joyas, ni cartas, ni siquiera un cepillo de dientes. Solo algo de ropa, algunos artículos de tocador de tamaño de viaje y un marco roto que contenía una foto de los tres, ella, él y su hijo, en un festival de otoño hacía 6 años. Ella estaba riendo a carcajadas en la foto. Él ya miraba hacia otro lado. Pegado a la puerta, un sobre. Blanco, sellado con un solo trozo de cinta azul, del tipo que usarías para pintar molduras. Su nombre, en mayúsculas. Sin, querida, sin calidez. Lo abrió. Dentro, una copia del acuerdo prenupcial. No el que su abogado revisó antes de la boda. Esta versión estaba anotada. Resaltados amarillos, notas al margen, pegatinas, como si hubiera sido estudiado, enseñado. Sus enmiendas estaban rodeadas con un círculo. Había olvidado cuántas cláusulas había presionado para incluir, cuán duro había luchado por ellas. Tan orgullosa de su previsión. Cláusula 12c. En caso de actividad extramatrimonial confirmada por evidencia independiente, los derechos de residencia principal revertirán a la parte no involucrada. Cláusula 14d. Cualquier activo conyugal aportado por herencia o fideicomiso preexistente no estará sujeto a división a menos que se documente la copropiedad. Cláusula 17f. Si se demuestra infidelidad, la parte involucrada perderá cualquier reclamo residual sobre los desembolsos patrimoniales vinculados a la participación en el negocio familiar. En aquel entonces, ella había insistido: solo quiero proteger lo que yo aporto. ¿Es justo? Él había asentido, firmado, nunca discutió. Nunca pensó que se usarían en su contra. Pero ahí estaba. Al final de la página, una nota escrita a mano por él, fotos adjuntas, fechas incluidas, lista de testigos anexa. Hojeó el paquete. Recibos de hotel. Marcas de tiempo de vigilancia. Su conversación de mensajes con David impresa. Mensajes clave resaltados. Uno en particular: no luchará. Nunca lucha. Eso es lo que lo hace fácil. Página siguiente. Un formulario notariado. Presentado. Efectivo de inmediato. Se le cortó la respiración. Dejó caer los papeles.
Se aferró al pomo de la puerta. No giraba. Tocó el timbre. Nada. Tocó de nuevo. Golpeó. Aporreó. La casa no respondió. A través del cristal esmerilado, apenas podía distinguir el pasillo, el borde de la escalera, la esquina de una alfombra, familiar y ahora extraño. Parecía la exhibición de un museo. El hogar se había ido. Todo lo que quedaba era la propiedad, y nada de ella era suya. Buscó a tientas su teléfono. Lo llamó, directamente al buzón de voz. Lo intentó de nuevo. Aún nada. Intentó con su hijo. Sin respuesta. Sus piernas cedieron. Se sentó en el escalón del porche, el frío penetrando en sus huesos, en su piel como un castigo. Miró la caja a su lado. Luego la puerta, luego la cinta azul. Siempre había estado allí, en los contratos, los formularios, los archivos que apenas hojeaba mientras sonreía al otro lado de la mesa. Él no la había atrapado. Ella misma había dibujado el plano, y todo lo que él hizo fue seguir las instrucciones. Por la mañana, el silencio ya no se limitaba a la casa. Estaba en todas partes. Estaba sentada con las piernas cruzadas en una cama de hotel, el edredón a un lado, el teléfono móvil brillando como un salvavidas que no aguantaría. Se desplazó por sus contactos, el pulgar flotando sobre nombres que solían significar algo. Antiguos grupos de brunch, compañeros de trabajo a los que había sido mentora, amigos del instituto a los que nunca había eliminado. Llamada. Sin respuesta. Llamada. Buzón de voz. Llamada. Este número ya no acepta llamadas. Incluso su hermana. Su hermana no contestó. Esa dolió. Solían hablar todos los domingos, copa de vino en mano, quejándose de sus maridos. La ironía le provocó náuseas. Finalmente consiguió una. Madison, compañera de cuarto de la universidad, ahora trabajaba en gestión de patrimonios privados. El tipo de persona que siempre sonaba como si estuviera a mitad de un café con leche. Hola, dijo sin aliento. Gracias a Dios que alguien contesta. Hubo una pausa. Luego Madison habló. Mesurada. Me enteré de la votación. Intentó sonar casual. Ah, sí, se está solucionando. Otra pausa, esta vez más larga. Deberías saberlo, dijo Madison en voz baja. Tus correos electrónicos están circulando. Internos, de los servidores de tu empresa. Su corazón se retorció. ¿Qué quieres decir? Quiero decir reenviados, compartidos, filtrados. Hay una cadena de correos. Una larga. Eso es ilegal. Ese es problema de recursos humanos ahora. Pero pensé que deberías ver esto. Un mensaje apareció en su bandeja de entrada. Asunto, solo para que estés al tanto. Lo abrió. Una captura de pantalla en la parte superior. Su nombre. El nombre de David. El asunto, el plan maestro. Era una conversación de Slack. Privada. Archivada, pero no eliminada. La leyó una vez, luego otra. Se le heló la piel. David, es inofensivo. Llevo años observándolo. El hombre apenas reacciona a los truenos. Ella, exacto. Por eso funcionará. Nunca se opone. Es demasiado de la vieja escuela. Simplemente firma y desaparece. David, entonces, ¿seguimos con el plan de vaciar el patrimonio antes del cuarto trimestre? Ella, ya estoy preparando los documentos. Ni siquiera se dará cuenta hasta que su tarjeta de acceso deje de funcionar. Debajo de eso, alguien había resaltado su mensaje: usar la pasividad del viejo es lo único que ha hecho esto soportable. Dejó caer el teléfono. El viejo, su marido. No lo había escrito para ser cruel. No intencionadamente. Era una broma, una descarga, pero las bromas no se olvidan, especialmente cuando se agrian como la leche y se filtran en las auditorías de correo corporativo. Intentó con otra amiga, Megan del grupo de yoga, directamente al buzón de voz. Luego Shannon, su directora de relaciones públicas. Solían reunirse 2 veces por semana para tomar algo,
chismear y trazar estrategias de marca. Shannon contestó. No hubo un «hola». ¿Por qué no me dijiste que estabas planeando un cambio en la sucesión?, preguntó Shannon. No lo estaba. Era personal. Sí. Y ahora es público. Metiste a David en la alta dirección sin siquiera limpiar la queja de ética y ahora me preguntan si yo lo sabía. No pensé que se activaría. Shannon la interrumpió. No pensaste en absoluto. Todos hemos trabajado demasiado para construir algo sólido. Y ahora tu desastre personal es nuestra responsabilidad. Tengo que irme. Clic, la línea quedó muerta. Miró su teléfono como si la hubiera traicionado, pero no lo había hecho. Solo era el mensajero. No la estaban ignorando. Se estaban distanciando, estratégica y profesionalmente. Y de repente lo entendió. Él nunca luchó. Nunca discutió. Simplemente documentó. Cada carta que jugaron, él la catalogó. Cada susurro que ella y David enviaron a través de Slack, él esperó a que le dieran a enviar. Les dejó escribir el guión, elegirse a sí mismos como los villanos y ensayar cada línea arrogante. No la expuso. Simplemente encendió las luces. Y ahora el público se estaba yendo. La llamada llegó justo antes del mediodía, justo cuando se había convencido de que todavía quedaba algo por salvar. Estaba sentada en la pequeña mesa de mármol de la cocineta de la suite del hotel, tomando una tercera taza de café quemado del vestíbulo, a medio vestir con la blusa de ayer. La televisión estaba en silencio. Los presentadores de noticias con jerseys rojos sonreían durante los segmentos navideños como si su vida no se estuviera desintegrando a 72 fotogramas por segundo. Su teléfono sonó. Por fin, su abogado, Quinton Banks. Pulcro, caro y hasta hacía 24 horas, seguro de que ella tenía la sartén por el mango. Una vez le dijo durante una renegociación de contrato, la sala del tribunal no se trata de la verdad. Se trata de la narrativa, y yo escribo mejores historias. Así que contestó, esperando una estrategia. En su lugar, recibió silencio. Quinton, dijo ella. Él suspiró. No era actuado. Era real. Pesado. Ya no puedo representarte. Las palabras no se registraron. No al principio. ¿Disculpa? Estoy rescindiendo nuestro acuerdo. Su voz se agudizó. ¿Bajo qué fundamentos? Otra pausa. Conflicto de intereses. Esos no son fundamentos legales. Estás bajo contrato. Y estoy invocando la cláusula 5C. Rescisión por descubrimiento de falsedad material irreconciliable por parte del cliente. Ella parpadeó. ¿Qué falsedad? Leí el paquete completo, dijo él, con la voz más tensa. Los documentos del fideicomiso, las transferencias de patrimonio, las comunicaciones que enviaste en horario laboral, los informes de cumplimiento, el acuerdo prenupcial que lo obligaste a firmar anotado con tu propia letra, las conversaciones de Slack, el memorando sobre vaciar el patrimonio. Eso era privado. No, corrigió él. Era descubrible. Sus manos se cerraron en puños. Dijiste que tenía ventaja. Dije eso antes de ver esto, replicó él con calma. Tenías ventaja. Lo que tienes ahora es la campaña de autosabotaje más bellamente ensamblada y elegantemente ejecutada. Él no ganó. Tú le diste todo. Se levantó, caminando de un lado a otro de la suite. Así que eso es todo. Te vas. Me estoy protegiendo a mí mismo, dijo. Si me quedo, me arriesgo a ser nombrado en una moción de descubrimiento. Él ya tiene un abogado, ¿no es así? Ella no dijo nada. Lo suponía. Continuó. ¿Crees que no sé a quién contrató? Tiene a Lawrence Finch. Se quedó helada. Finch era un litigante corporativo con reputación de diseccionar a sus oponentes como un cirujano con un viejo rencor. El hombre vestía victorias judiciales como corbatas. Se le revolvió el estómago. Quinton, espera. ¿Me conoces? Hemos hecho tratos juntos. Te conozco. Ese es el problema. Y debería haber sabido que no debía tomar este caso sin leer primero el expediente completo.
¿Me estás abandonando? No dijo. Te abandonaste a ti misma hace meses. Simplemente no te diste cuenta. Colgó. Sin despedida. Sin recomendación. Solo la suave finalidad de una llamada que termina. Y luego, silencio de nuevo. Volvió a sentarse, mirando la carpeta intacta sobre la mesa, la misma que había estado evitando abrir. La alcanzó ahora, como si tal vez al verla con sus propios ojos, no se sintiera tan condenatoria. Era peor de lo que recordaba. Cada página detallaba algo que ella le había entregado voluntariamente. Mensajes, recibos, marcas de tiempo de correos electrónicos, conversaciones de Slack, escaneos de credenciales de conferencias. Incluso había una nota a pie de página de un auditor que decía: el ascenso de David fue impulsado bajo una anulación de alta urgencia por la cofundadora Allcraftoft en contra de las recomendaciones de cumplimiento. Su propia anulación, su propio nombre, su propio rastro digital. Esto no fue una filtración. Fue una detonación controlada, y su abogado la había visto y había huido. Dejó la carpeta y miró por la ventana. Afuera, las familias bullían por la calle con abrigos y bufandas. Las risas se oían a través del frío, niños persiguiéndose con bolas de nieve. Adentro, ella estaba sentada perfectamente quieta, como una casa ya condenada, no por el fuego, sino por el silencioso conocimiento de que cada viga de soporte había sido aserrada mucho antes del colapso, y ella había entregado la sierra. El juzgado estaba más silencioso de lo que esperaba. Ese silencio institucional espeluznante donde hasta los pasos parecen avergonzados. No esperó en la fila, no se miró el reflejo en la puerta de cristal. Se dirigió directamente a la ventanilla de registros como si la urgencia pudiera anular el proceso. El empleado detrás del cristal era joven pero no ingenuo. Había visto esa expresión antes. Mujeres, hombres, parejas aferrándose a lo que quedaba después de que la verdad se desmoronara. No parpadeó. Necesito presentar una orden judicial de emergencia, dijo ella, dejando una pila de formularios sobre el mostrador. Él levantó la vista lentamente. ¿Propiedad o custodia? ¿Propiedad? ¿La casa conyugal? Me acaban de dejar fuera. Él asintió. ¿Nombre? Se lo dio. Es marido de su marido, corrigió ella. O pronto lo será. Él tecleó, escaneando el monitor. ¿Dirección?, preguntó. Se la dio también. Más tecleó. Luego se detuvo, inclinó la cabeza. Veo la casa, dijo. Pero su nombre no está en el título de propiedad. Ella parpadeó. Es nuestra casa. No figura como propiedad conjunta. Vivimos allí durante 9 años. Él miró de nuevo. Escritura original presentada en 1989, transferida a través de un fideicomiso en vida en 2004 al titular actual. Ese es su marido. No, 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 dijo ella, con el pulso acelerado. Hicimos una refinanciación juntos en 2015. Necesitaba mi firma. Hizo clic en los documentos escaneados. Abrió un PDF, giró el monitor. Correcto. Y aquí está la escritura de renuncia que usted firmó. Agilizó el gravamen. Usted renunció a cualquier reclamo de propiedad para evitar retrasos en la retitulación. Miró fijamente la pantalla, su propia firma. Curvilínea, segura. Recordaba ese día. Su hijo tenía fiebre. Tenían prisa. El notario había dicho: solo firme aquí y lo finalizaremos antes del almuerzo. No le había parecido importante. Se inclinó, con la voz baja. Pero estábamos casados. Eso debería contar. Él la miró, paciente pero firme. No puede reclamar retroactivamente el título solo porque vivió allí. No en este estado. No hay tenencia conjunta, no hay provisión de bienes gananciales registrada, y el fideicomiso es anterior a su matrimonio. Ella tragó saliva. No puede simplemente dejarme fuera. Él deslizó un folleto por la abertura. Puede impugnarlo, pero para ser claros, señora, tocó la escritura con su bolígrafo, legalmente, usted nunca fue propietaria. La palabra, nunca, golpeó como una puerta de metal cerrándose. Dio un paso atrás. Quería gritar,
chillar, decirle que estaba equivocado. Que el árbol de enfrente fue idea suya. Que ella eligió los malditos azulejos del salpicadero. Que había organizado 10 cenas de acción de gracias bajo ese techo. Que su hijo aprendió a andar en bicicleta en esa entrada. Que había sangrado en esa cocina, reído en ese pasillo, llorado en esa ducha, pero nada de eso era un título de propiedad. Salió de la oficina de registros en una nebulosa. Llegó a su coche antes de que llegaran las lágrimas. No un llanto dramático de película, solo un desmoronamiento silencioso y desolado, una exhalación sin sonido de cada ilusión colapsando a la vez. Todos esos años, la seguridad, las suposiciones, la forma en que se burlaba de él por ser tan de la vieja escuela con el papeleo, por guardar formularios en cajas a prueba de fuego, por ser obsesivo con las escrituras y los nombres en los documentos. No había sido obsesivo, había sido consciente. ¿Y ella? Ella había construido una fantasía, la había pintado con buena iluminación, la había decorado con sarcasmo y derecho. Confundió el papeleo con la pasividad, confundió el silencio con la debilidad, confundió nuestro con mío. Ahora la puerta no se abría. Ahora la casa no respondía. Ahora el juzgado confirmaba en papel, en público, que nunca fue suya. Ni una sola vez. Y eso, de alguna manera, dolía más que ser abandonada, porque no la habían abandonado. La habían borrado hace mucho, mucho tiempo. Él sobrellegó en silencio. Sin golpes, sin timbre, solo el suave ruido de algo deslizándose por debajo de la puerta de la habitación del hotel mientras salía de la ducha. Con una toalla alrededor de los hombros, la piel todavía erizada por un agua que ya nunca se sentía lo suficientemente cálida. Al principio, supuso que era otra citación o una factura final. Quizás un documento legal más recordándole lo que ya no poseía. Pero no era una carpeta de Manila. Era un sobre verde oscuro. Sin remitente. Papel grueso. Un único sello de cera en el centro, rojo sangre, presionado con el escudo de la familia Olcraftov, 2 halcones y una antorcha. Se sentó en el borde de la cama y lo abrió con un pulgar tembloroso. Dentro, una tarjeta de Navidad, brillante, de buen gusto. Su exmarido estaba de pie en el porche de la casa a la que ya no tenía acceso, su hijo a su lado, con los brazos alrededor de los hombros de su padre. Y a la derecha, Martín Olcraftov, su padre, sosteniendo un vaso de cristal con algo ámbar, los ojos sonriendo de una manera que no había visto en años. Los tres reían, en paz, el tipo de alegría que no se puede fingir. Debajo de la foto, una elegante cursiva, gracias por el regalo. Hemos seguido adelante. Se le cerró la garganta. Dejó caer la tarjeta como si le quemara. Otra hoja se deslizó del sobre. Papel legal, sellado. No estaba escrito a mano. No lo necesitaba. Notificación de reasignación de desembolsos. Fideicomiso familiar Olcraftov. Fecha de entrada en vigor, 26 de diciembre. Según la cláusula 14 de eliminación por deshonra pública e incumplimiento del Código de Conducta Familiar. Todos los desembolsos pendientes y futuros asignados a censurado, Olcraftov, serán redirigidos permanentemente al beneficiario número 2 y al beneficiario número 3, según se nombra en el anexo B. Esta decisión es final y vinculante, confirmada por el quórum de los fideicomisarios. Su nombre, donde una vez estuvo, ahora estaba borrado, censurado, ni siquiera digno de estar en negrita, simplemente desaparecido, reemplazado. Una vez fue la heredera aparente, la única hija, la que se sentaba junto a su padre en los retiros de la empresa, la que brindaba a su lado durante las cenas de accionistas, la que solía poner los ojos en blanco cuando él hablaba de legado. Y ahora, ella no era legado. No figuraba en la lista. No estaba involucrada. Fue extirpada, silenciosa y completamente, no por rabia, no por venganza, sino porque la vergüenza pública, era el único pecado que su padre nunca perdonó. Y cuando ella sonrió con aire de suficiencia en mi sala de estar, sosteniendo los papeles del divorcio como un regalo de Navidad, riendo junto a David como si todos estuviéramos en el mismo chiste, le dio a Martín Olcraftov todas las excusas que necesitaba para borrarla con dignidad. Esa era la cuestión. Esto no era venganza. Esto era extracción. Estratégica, limpia, quirúrgica. No la habían derrotado. La habían eliminado.
No le gritaron, no la arruinaron, no la litigaron hasta el polvo. Simplemente se acabó. Sin acceso al fideicomiso, sin derecho al patrimonio, sin casa, sin empresa, sin amigos que tomaran partido. Y ahora, ni siquiera su propio apellido tenía peso. La tarjeta yacía en la alfombra, la foto mirándola, su hijo sonriendo bajo el sol de diciembre, sin saber, o quizás sabiendo, que la paz a menudo llega después de que el silencio se convierte en un arma. No lloró. No quedaba nada por lo que llorar. Solo la silenciosa comprensión de que el golpe final no había venido de su marido. Había venido de su propia sangre. La puerta de hierro todavía estaba abierta cuando llegó, los neumáticos crujiendo sobre la grava del camino de entrada en breves ráfagas. No esperó a que nadie la recibiera. No llamó. Entró directamente por las puertas dobles de la finca Oldcraftoft como lo hacía cuando tenía 16 años, furiosa por un toque de queda. Pero esta vez, no había drama adolescente, ni portazos, solo furia enterrada bajo la humillación, hirviendo, arañando, sin dirección. El estudio de su padre estaba iluminado, como siempre. Nunca celebraba el año nuevo. Decía que era para gente que necesitaba un reinicio simbólico. Si necesitas un calendario para empezar de nuevo, le dijo una vez, ya vas tarde. Lo encontró exactamente donde esperaba, junto a la larga ventana, sirviéndote en una pequeña taza de porcelana, con las manos firmes. El mismo cardigan burdeos, la misma quietud. Como si el mundo no se hubiera incendiado a su alrededor. Cerró la puerta de un portazo detrás de ella. Fuiste demasiado lejos. Él no se giró. No, fuiste tú. Me borraste. Presenté una actualización, dijo él llanamente. Borrar requiere malicia. Esto fue un procedimiento. Le tembló la mandíbula. Tú le diste la cláusula. Él asintió una vez. Hace 3 meses. Dejaste que me destruyera. Él no te destruyó. Te reveló. Ella dio un paso adelante. Lo elegiste a él por encima de mí. Ahora él se giró. No enojado, no engreído, solo viejo y harto. No lo elegí a él, dijo. Elegí la dignidad. Ella parpadeó. Él continuó, colocando la tetera de nuevo en su bandeja con precisión quirúrgica. Te burlaste de él por ser callado, por ser constante. Bromeaste sobre su pasividad, sobre lo fácil que sería vaciar el patrimonio. Te crié para ganar con competencia, no con actuación. Su voz se quebró. Actúas como si te hubiera traicionado. Lo hiciste, espetó él. Más agudo ahora. El único filo que había mostrado en meses. Pensaste que esto era sobre el matrimonio. Era sobre la familia, sobre lo que nuestro nombre significaba. Tomaste a tu marido, que nunca pidió crédito, nunca exigió reconocimiento, y lo convertiste en un chiste, una herramienta, una debilidad que explotar. Humillaste al hombre que ayudó a llevar el nombre de esta familia con más gracia de la que tú jamás aprendiste. Ella apretó los puños. Él no es de nuestra sangre. Su padre la miró fijamente, algo frío parpadeó detrás de sus ojos. No dijo. No lo es. Pero cuando llegó la tormenta, él construyó un muro. Tú encendiste una cerilla. No podía respirar. Yo era tu hija. Él asintió lentamente. Y todavía lo eres, pero eso no te da derecho a la inmunidad. Metió la mano en su abrigo, sacó la tarjeta de Navidad de su bolso y la arrojó sobre su escritorio. Eso fue cruel. Él la miró. Fue un cierre. Las lágrimas asomaron a sus ojos. Ni siquiera te arrepientes. Me arrepiento, dijo él con cuidado, de no haberte enseñado antes lo cara que puede ser la vergüenza. La habitación se quedó en silencio. Afuera, los fuegos artificiales comenzaron a estallar en la distancia. Celebraciones en los pueblos vecinos. El año nuevo había llegado oficialmente. Pero en esta casa, no había cuenta atrás, no había fiesta, solo porcelana enfriándose y el eco de una hija dándose cuenta de que la guerra no era entre ella y su marido. Era entre quien creía que era y quien todos ya habían dejado de fingir que aún podía ser. Se giró para irse. En la puerta, se detuvo. Un último intento. ¿De verdad crees que él merecía todo esto?
Su padre no la miró, solo sorbió su té. Nunca levantó la mano, dijo en voz baja. No pidió nada hasta que tú lo tomaste todo. Y con eso, ella salió al pasillo. El sonido de sus propios pasos siguiéndola fuera de la única habitación a la que ya no se le permitía pertenecer. No porque la odiaran, sino porque el silencio del que se burlaba había hecho su trabajo.